Bien, pues buenas tardes y bienvenidos una semana más a Value School, a esta cita que tienen ustedes cada semana con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. Hoy tenemos el lujo de contar con una profesional del sector de la gestión de activos que nos va a venir a hablar del tema del mes y nos va a dar la masterclass del mes. En este caso vamos a hablar de productos de inversión. Digo el tema del mes porque, como conocerán quienes siguen habitualmente las actividades, tenemos algo que llamamos la Ruta Value, que viene a ser un itinerario pedagógico. Está publicado en la página web. Ustedes van a www.valueschool.es, van a la sección de blog y ahí verán que hay distintos hitos. Cada mes es un hito de ese itinerario pedagógico que hemos diseñado. El de este mes es los productos de inversión y hoy acabamos el mes hablando con una especialista de en qué podemos invertir nuestros ahorros. De hecho, como ven en la pantalla, quizá pasamos, eso es, vamos a la anterior. La charla la hemos titulado "Quiero poner mi dinero a trabajar, ¿qué productos de inversión son más adecuados?". O sea, es un tema la mar de sugerente. Bueno, como les decía, tenemos actos semanales, tenemos presentaciones de libro y hoy quiero llamar la atención sobre que es el nuevo título de la colección que sacamos con Deusto y el Instituto Juan de Mariana. Es una copublicación del título Contra la democracia. Son libros sobre, fundamentalmente, política. Este es un libro muy reciente en Estados Unidos y está traducido por parte de Value School y la editorial Deusto con la ayuda del Juan de Mariana y está ya disponible en la página web de Value School, en Amazon y en otras plataformas para su venta. Y les sugiero que lo lean porque es tremendamente interesante. Bien, además de los libros, como saben, tenemos Masterclass, la actividad de hoy entra en esa categoría, y también tenemos eventos con gestores, grandes gestores que consiguen rentabilidades extraordinarias de forma continuada, vienen y nos cuentan cómo lo consiguen. Y tenemos también actividades, digamos, de nivel más básico, enfocadas a cómo empezar a ahorrar, porque nada de esto es posible si uno no genera un ahorro previo que pueda después invertir. De hecho, el mes que viene, en mayo, ya tenemos preparada la programación de actos, la publicaremos en la web próximamente y creo que el primero de ellos es precisamente una charla sobre cómo podemos ahorrar. Es decir, los que vivimos, digamos, con lo justo para pagar las facturas y permitirnos un capricho, cómo podemos o bien generar rentas extra o bien apretarnos un poquito el cinturón para generar ese excedente que nos permita después invertir, por ejemplo, para nuestra jubilación. Y sin más demora, paso a presentarles a nuestra invitada de hoy, que se llama Marta Campello. Marta Campello es socia y miembro del equipo de gestión de Avante. Trabaja en Avante como responsable de selección de fondos flexible y de retorno absoluto. Quizás nos vayas a explicar después en qué consisten estas etiquetas, porque la audiencia es muy variada. Por cierto, la audiencia, agradezco a quienes habéis venido hoy, porque nos hemos enterado de que competimos con un evento deportivo de un partido, nada más y nada menos una semifinal de la Champions League. Pero bueno, como saben ustedes, si el evento no se ve en directo, pues se ve después en el canal de YouTube. Todos los actos que tenemos en la sede se publican poquito después en el canal de YouTube de Value School. Ahí nos pueden encontrar. Bueno, Marta, pues como es habitual, te cedemos la palabra durante 3/4 de hora o 1 hora, el tiempo que creas oportuno para tu exposición, y a continuación cedemos la palabra al público y a los usuarios de redes sociales para que te hagan las preguntas que crean convenientes. Marta, muchísimas gracias por aceptar la invitación y tienes la palabra. Estupendo. Muy buenas tardes a todos, los que estáis aquí y los que nos están viendo a través de streaming. Para mí es un placer participar en esta escuela que apuesta por el conocimiento. Y la verdad es que hoy tenemos un reto que es interesante, sobre todo para condensarlo en tan poco tiempo. Pero lo que sí me gustaría es que por lo menos nos quedáramos con unas pinceladas de qué cosas hoy nos pueden proporcionar rentabilidad y qué cosas es más difícil que nos proporcionen rentabilidad, que luego veamos cuáles son las mejores maneras de invertir en este tipo de activos y que cada uno luego reflexione cómo es como inversor, ¿vale? Una cosa que me gustaría decir por delante, aunque luego lo veremos en las conclusiones, es que no hay un producto financiero que sea mejor para todos y cada uno de nosotros. O sea, hay cosas muy buenas, hay cosas muy adecuadas, hay cosas que tienen ventajas fiscales, hay cosas que te permiten a lo mejor tener un ahorro más a largo plazo, otras que te lo permiten tener más a corto plazo, pero yo nos podría recomendar una acción o un fondo específico es lo mejor para todos los que estamos aquí, ¿vale? Entonces me gustaría que luego nos quedáramos también con esa reflexión en la medida en que fuéramos avanzando. Muchas veces cuando nuestros inversores nos preguntan, oye, ¿ahora en qué invierto? ¿Qué hay ahora? O si quiero sacar rentabilidad a mi dinero, ¿en qué tengo que invertir ahora mismo, ¿no? Entonces, quizás antes de hablar de los productos, lo que es interesante es que hablemos de la materia prima
que luego van a utilizar esos productos, ¿no? Al final, un producto es un vehículo que me permite invertir en cosas. Y esas cosas, de manera generalizada, cuando hablamos de los productos financieros, se resumen en muy poquitas alternativas, que es básicamente la liquidez o el cash. Sabéis que nos encantan los anglicismos. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la liquidez, que luego veremos qué podemos esperar de aquí. Podemos hablar de los bonos en general, tanto bonos que emiten las empresas como bonos que emiten los gobiernos. También veremos qué podemos esperar de este tipo de activos. Podemos invertir en acciones emitidas por empresas, acciones cotizadas o acciones no cotizadas, también lo veremos después, y qué debemos esperar aquí. O luego podemos buscar ciertas alternativas, ¿no? ¿Y alternativas qué son? Pues son cosas muy variadas y que es imposible cubrirlas todas, pero el inmobiliario sería un activo alternativo, las energías renovables serían un activo alternativo, las commodities serían un activo alternativo, es decir, hay un montón de cosas, infraestructuras serían un activo alternativo, hay un montón de cosas que me permiten también obtener una rentabilidad. Al final, yo cuando me planteo de todo esto en qué tengo que invertir, tengo que llegar a este mapa, que es un mapa bastante simple. ¿Yo qué le pido a mi inversión? Pues le pido básicamente 3 cosas. Le pido, lógicamente, ganar dinero. Además, uno de los principios del inversor inteligente que está definido en los libros de economía es que todos tenemos toda la información disponible, pero que además se nos presupone que somos seres inteligentes y racionales. A nadie toma decisiones de inversión para perder el dinero, ¿vale? Entonces, todos exigiríamos rentabilidad y la queremos maximizar. Evidentemente, cuanto más rentabilidad le pido a algo, más riesgo tengo que asumir, y esto no os lo tengo que decir porque os lo sabéis todos, y todos queremos, además, minimizar el riesgo. Y hay una cosa que es muy importante también, que es la liquidez. O sea, todos queremos en algún momento poder retirar esa inversión y volver a recuperar nuestro dinero, idealmente multiplicado por algo si hemos hecho las cosas bien. La buena noticia es que todos los activos combinan esto. La mala noticia es que no todos puntuarían el 100% en los 3 vértices, con lo cual vamos a ver que si queremos priorizar alguno de ellos, tenemos que renunciar a alguno de los otros 2, ¿vale? Entonces, de nuestras alternativas, si hacemos una matriz rentabilidad-riesgo, pues llegamos más o menos a esta distribución. La mayor liquidez se obtiene en el mercado monetario, que luego veremos a qué nos referimos cuando hablamos de mercados monetarios. Aquí tenemos prácticamente liquidez absoluta, tenemos un riesgo muy bajo, ¿vale? O por lo menos un riesgo bastante controlado, pero hoy en día la mala noticia es que la rentabilidad es o 0 o negativa. Luego lo vamos a ver también. Si subimos un poquito más en la escala de rentabilidad, pues ya vamos a todo el universo de emisiones de renta fija, que luego veremos también en qué estado está la renta fija. Y si seguimos subiendo la escala, porque lo que queremos es potenciar la rentabilidad, lo que tenemos es que ir más a activos de renta variable, típicamente las acciones. Es verdad que estamos asumiendo más riesgo, pero también estamos optando a mucha más rentabilidad. Como es algo mucho más complejo, vamos a dejar fuera toda la parte de alternativos, ¿vale? Que darían para una sesión en sí misma. Nos vamos a centrar en estos 3 activos que son la materia prima del mercado financiero de cualquier inversor. Esto no lo he hecho yo, ¿verdad? Que se me está acabando la batería. A mí no, al equipo. ¿Sigo? Vale, vale. Bueno, si le cambiamos un poco la foto, pues dentro de los activos del mercado monetario tendríamos pues, las cuentas corrientes, típicamente, los depósitos y las letras del Tesoro o los pagarés, emisiones a muy corto plazo, ¿vale? Aquí podríamos hablar de las letras del Tesoro de los gobiernos o de los pagarés de las empresas. Son emisiones muy líquidas, de corto plazo y que son transformables en dinero muy rápidamente. En renta fija tendríamos todos los bonos y en renta variable, lógicamente, tendríamos las acciones. Como os decía antes, esta es la materia prima. Luego lo que tenemos que ver es cuál es la mejor manera de jugar cada una de ellas. ¿Qué es mejor? ¿Comprarme un bono directamente? ¿Comprarme 3 bonos? ¿Comprarme 4? ¿Comprarme 10? ¿Comprarme 20? ¿Cómo lo hago? ¿Qué conocimiento tengo? ¿A qué plazo? ¿Con qué rendimientos? Igual con las acciones. Me compro una acción, la compro y la vendo todo el rato, selecciono unas buenas acciones y me siento en ellas. Entonces, parte de este trabajo nos lo pueden hacer una serie de especialistas.
que lo que tienen que hacer es elegir en cada momento si tienen que tener 100 acciones o 20 o 30, de qué países, en qué mercados, a qué rentabilidad aspiran, etcétera. Con los bonos exactamente igual. Entonces, a nivel de vehículos de especialistas, nos encontramos, por ejemplo, con los fondos de inversión de manera más generalizada. Si ahorramos para el ahorro, nos encontramos con los planes de pensiones, pero luego veremos que hay otro tipo de productos también que nos permiten ahorrar para la jubilación y que básicamente utilizan esta materia prima para construir sus carteras. Si empezamos un poco por los activos monetarios, seguro que todos tenéis cuenta corriente, ¿verdad? ¿Cuántos están remunerando por vuestra cuenta corriente? 0, ¿verdad? Yo creo que eso nos pasa a todos los que estamos aquí, seguro que los que nos ven también por la pantalla. Bueno, nos pagan 0. ¿Por qué nos pagan 0? Si antes no nos pagaban 0, antes era una birria, pero algo nos pagaban, ¿no? Bueno, pues porque ha ocurrido una cosa en el mundo que ha hecho que los bancos centrales, prácticamente de manera sincronizada en todas las áreas geográficas, hayan tenido que tomar medidas muy, muy drásticas para sacarnos de una crisis financiera muy profunda, que es la que se inició en el año 2008. Los bancos centrales han tomado medidas ortodoxas. La medida ortodoxa de un banco central es subir o bajar los tipos de interés para o bien frenar el sobrecalentamiento de la economía, en cuyo caso suben los tipos de interés, o ayudar a que la economía vuelva a una cierta senda de crecimiento, en cuyo caso bajan los tipos de interés para ayudar tanto a las empresas como a las familias como a los gobiernos que están endeudados a que vuelvan a poder consumir y a que tengan menos presión de la deuda. Fijaos aquí, que justo coincide con el año 2008, que es el año de la crisis, cómo de manera súper brusca todos los bancos centrales tuvieron que rebajar prácticamente a niveles de 0 los tipos de interés en todo el mundo. Y esto ha tenido una senda que ha llevado incluso, en el caso de Europa y en el caso de Japón también, los tipos de interés a niveles de 0, incluso negativo. En Europa tenemos el tipo de depósito ahora mismo en el menos 0,40, es decir, seguimos con los tipos en negativo. De aquí se inspiran los bancos para remunerar también el ahorro. O sea, los bancos captan ahorro y luego lo prestan, pero los depósitos que los bancos tienen en los bancos centrales se remuneran a estos tipos, con lo cual no nos pueden pagar a nosotros por nuestro depósito porque su depósito, si no lo ponen a trabajar, les cuesta dinero. Veis que todas las líneas siguen muy, muy, muy planas, excepto dos bancos centrales. Uno es el Banco de Inglaterra, que ha conseguido subir los tipos un 0,25 después de 10 años, y otro es la Reserva Federal, que ha conseguido subir los tipos 6 veces. Aquí ya no los tienen al 0, los tienen al 1,75, pero ha costado del 2008 prácticamente hasta el 2015, cuando empezaron a subir los tipos de interés. En Europa todavía nos siguen pagando 0. De hecho, esta es la curva de tipos española, o sea, tenemos desde el cortísimo plazo hasta el larguísimo plazo. Todos los cortos plazos, lo veis aquí, hasta prácticamente el 3 años, cotizan con rentabilidad negativa. O sea, si quisiéramos hacer una inversión con riesgo España, que nos parece que es un riesgo pequeño, en una letra del Tesoro, por ejemplo, nos estaría remunerando pues, alrededor de un menos 0,35, menos 0,40. ¿Vale? O sea, no hay posibilidad hoy en día de que le saquemos rentabilidad a nuestro dinero a corto plazo. También fijaos el Euribor, que es otra manera de ver lo que ha hecho el mercado monetario, pues desde el año 2007 hasta ahora pues ha colapsado, prácticamente se puso en negativo y seguimos en la zona negativa de, esto está actualizado a día de ayer, a menos 0,33. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Y esto es un chiste que sacábamos de un periódico financiero. Decía, mi cerdito está a punto de cobrarme intereses por meter mis dineros en la hucha. Pues es así. O sea, de momento aquí los bancos comerciales no nos están trasladando esa rentabilidad negativa a nuestras cuentas corrientes, pero la realidad es que si yo quiero 0 riesgo hoy, aspiro a 0 de rentabilidad. Eso es así, ¿vale? Es muy, muy difícil. Y además aquí tengo liquidez máxima, es verdad, pero tengo un rendimiento 0. Hasta hace poco no nos preocupaba mucho tener rendimiento 0, porque convivíamos con una inflación muy, muy baja o incluso negativa. No sé si os acordáis que en España hemos convivido prácticamente 3 años naturales con inflaciones por debajo de 0. Entonces, bueno, no es una grandísima inversión, pero un dinero al 0 con una inflación del menos 1, pues bueno, todavía soy un 1% más rico respecto al coste de la vida de manera general. ¿Qué ocurre? Que eso ha cambiado drásticamente. Ya tenemos inflación. La inflación ya la tenemos por encima del 1%, según qué dato cojáis, está entre el 1,1 y el 1,6, las últimas lecturas que hemos visto, con lo cual ahora ya nos duele en el bolsillo tener una cuenta al 0
un depósito al cero o una letra del tesoro en negativo, ¿vale? Con lo cual, desde el punto de vista de recomendación de inversión, nosotros siempre decimos que invertir hoy en día en liquidez no es una inversión como tal. Tiene que ser algo que tengáis para los gastos corrientes o cuando sabéis que tenéis una salida de dinero muy cierto, o cuando, por ejemplo, alguien que se quiere comprar una casa recibe un pago y sabe que dentro de 3, 4, 5 meses, ponte un año como máximo, tiene que desembolsar esa cantidad de dinero, porque si no, cada día que lo tengas en la cuenta corriente, ahora que tenemos inflación, te está costando dinero, ¿vale? Entonces, esta es la situación un poco de los activos del mercado monetario. Cuando vamos a la renta fija, en renta fija nos estamos convirtiendo, cuando invertimos en una de estas cosas, alguien necesita dinero y nosotros le prestamos ese dinero. A cambio de ese préstamo de dinero, lo que nos ofrecen es un tipo de interés. El tipo de interés puede ser desde muy bajo hasta muy alto. ¿Y de qué depende que sea muy bajo o muy alto? Pues depende del riesgo que tenga el emisor. ¿Alemania qué riesgo tiene? Pues está percibida como para tener muy poco riesgo, con lo cual Alemania hoy en día puede prestar a un tipo de interés muy bajo. Si le estuvierais prestando dinero a Grecia en el momento del tumulto, le exigiríais un tipo de interés muy alto, tan alto como casi un 20%, y era un país de la Unión Europea, pero tenía riesgo de quiebra, con lo cual tú decías, oye, que no solamente tengo riesgo de que no me paguen el interés, o sea, tengo riesgo de que el país quiebre y pierda todo mi dinero. O sea, que la renta fija puede llegar a ser muy arriesgada según el emisor que tengamos detrás. Aquí os he puesto una foto que yo creo que es súper significativa del tamaño del mercado mundial de bonos. Y esto está en trillones de dólares, o sea, sería el millón de billones nuestro, ¿vale? Entonces, bueno, en todo el mundo hay emitida deuda casi por 100 trillions de dólares, o sea, 100 veces el PIB de España, más o menos, ¿vale? Y aquí tenemos tanto bonos gubernamentales como bonos de empresas, si veis, de Estados Unidos, del resto de países desarrollados y de países emergentes. Y aquí estaría toda la oferta de bonos que hay en el mundo, que es un mercado absolutamente enorme. Y además veis que respecto a los datos, por ejemplo, del año, creo que este es el año 2014, cierre de 2015, el mercado pues, ha seguido creciendo. Claro, también, si tienes unos tipos de interés que están bajísimos en todo el mundo, la gente que necesita pedir financiación se anima porque tienen que remunerar menos tipo de interés. ¿Cómo funciona un bono? Bueno, pues el bono funciona en el que tú en el momento cero compras un título, a lo largo de la vida del bono te van pagando una serie de cupones, tú este cupón es el que tienes que mirar si te remunera o no te remunera suficientemente el riesgo que estás asumiendo, y al final de la vida del bono te pagan el último cupón y recuperas el principal. O sea, básicamente los bonos se emiten por un nominal, te van pagando los cupones por el camino y si esperas hasta vencimiento te devuelven el nominal, ¿vale? Entonces, ahí los únicos riesgos que tú estás asumiendo con esa inversión son el riesgo de crédito, es decir, cómo de solvente es mi emisor para pagarme religiosamente todos los cupones y devolverme mi principal al final. Estás asumiendo un riesgo de reinversión porque a ti te van pagando cada año, cada 6 meses los cupones, ¿y tú qué haces con ese dinero? Pues lo tendrás que reinvertir y tendrás que buscar alternativas de inversión todo el rato en el mercado porque te vas generando una liquidez. Puedes tener un riesgo de tipos de interés, que este es el más peligroso ahora mismo, ahora lo veremos, y luego puedes tener un riesgo de divisa si compras un bono que está emitido en una divisa distinta del euro. Aquí os he puesto todos los emisores que nos podemos encontrar en el mercado de renta fija, que es muy amplio, ¿vale? Bueno, pues tenemos desde los gobiernos, aquí tendríamos pues, Alemania, España, Estados Unidos, cualquier país que os encontréis de la parte desarrollada. Tenemos los bonos corporativos, es decir, los que emiten las empresas, se les llama corporativos o investment grade a las empresas que tienen mejor calidad, es decir, es como la primera división de los emisores de bonos, ¿vale? La gente se fía a veces casi tanto de los mejores de estos como de un gobierno solvente. Aquí tenéis las rentabilidades que ofrecen. Estas son las rentabilidades medias que han ofrecido y esto es lo que están ofreciendo ahora, que veis que las rentabilidades no han hecho más que bajar. Tenemos la deuda emergente, pues igual que los países desarrollados emiten deuda, los países emergentes también emiten deuda. La pueden emitir en su moneda local, que lo veis aquí, o lo pueden emitir, por ejemplo, en dólares o en euros, con lo cual el inversor dice, oye, yo quiero asumir el riesgo Rusia,
pero no quiero asumir el riesgo Rusia y el rublo, ¿vale? Con lo cual puedo comprar un bono emitido por Rusia en dólares, por ejemplo, con lo cual capas uno de los dos riesgos. Y luego tenemos una serie de bonos que se les llama bonos high yield, y los bonos high yield serían como una segunda o incluso una tercera división dentro de los bonos que emiten las empresas. Son empresas que tienen que ofrecer un tipo de interés muy alto para que la gente esté dispuesta a prestarles dinero. Entonces, te tienen que remunerar un X% por encima de lo que te remuneraría una empresa que se considera investment grade o incluso un gobierno. Normalmente, el diferencial se coge con el bono americano, ¿vale? Porque es un consenso de mercado. Pues es X puntos básicos. Por ejemplo, 100 puntos básicos es un 1%, ¿vale? Pues 200 puntos básicos sería un 2% por encima de la deuda del gobierno americano. La renta fija en general pues ha vivido 3 décadas doradas. La gente no ha hecho más que ganar dinero en renta fija por una razón, y es lo que yo os contaba antes, ¿no? Que es el riesgo de tipos de interés. Y os voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Y vamos a desmontar el mito de que la renta fija es fija, ¿vale? La renta fija es fija si no pasa nada raro por el camino, ¿vale? Y básicamente, ¿qué es lo raro? Lo raro es que mi emisor no quiebre, lo raro es que yo no venda por el camino, ¿vale? Y entonces, si no pasa ninguna de esas dos cosas, la renta fija es fija, ¿vale? Ahora, si mi emisor quiebra, me puedo quedar sin el cupón y me puedo quedar sin mi principal, con lo cual es todo lo contrario a fija, ¿vale? Lo pierdo todo. Pero hay una cosa que se llama la evolución de los tipos de interés que afecta al mercado de bonos. Imaginaos que yo me compro un bono que tiene un nominal de 10.000 y ese bono tiene una rentabilidad de cupón del 5%, ¿vale? Y yo voy con mi bono, estoy encantado de la vida, he pagado mis 10.000, sé que me lo van a devolver dentro de 5 años y me paga un cupón del 5%. Y es un bono de gobierno. Imaginaos que lo ha metido España, ¿vale? En los buenos tiempos. Al mes siguiente, el Banco Central Europeo decide subir los tipos de interés. Imaginaos que lo subiera de golpe un 1%, que eso es una burrada, pero vamos a suponer el ejemplo, ¿vale? Con lo cual, el nuevo bono que se emite en el mercado tiene un nominal de 10.000, pero ofrece un 6%. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi bono de nominal 10.000 y cupón del 5 compite con un bono de nominal 10.000 y cupón del 6. ¿Cuál es mejor? El segundo, ¿no? A igualdad de inversión, nadie compraría mi bono por 10.000. Todo el mundo sería comprar el siguiente bono porque te paga un 1% más. Entonces, ¿qué le tiene que pasar a mi bono para que alguien me lo quiera comprar? Pues que yo le baje el precio de compra. O sea, yo tengo que bajar el precio, imaginaos, a 9.500 para que la rentabilidad del que entra sea del 6%. Entonces, si yo tuviera que vender mi bono en el mercado ahora mismo, a mí ya no me darían los 10.000 que pagué, me darían 9.500, con lo cual tengo una pérdida en el bono, porque está compitiendo con un bono que paga más y que tiene el mismo riesgo, ¿vale? Entonces, si tú tienes una cartera de bonos y te estás enfrentando a un entorno de subida de tipos de interés, cuanto más suban los tipos de interés, más tienes que rebajar tú el precio de tu bono para que compita con los nuevos bonos. Entonces, si tú tuvieras que deshacer tu inversión antes del vencimiento, podrías llegar a tener una pérdida muy, muy importante en precio, ¿vale? Nadie te quita tu cupón, tú sigues cobrando el 5% si lo mantienes. El problema viene si tienes que vender antes de vencimiento. Si yo me quedo sentada en mi bono, pasan los 5 años, me devuelven mis 10.000 y yo he cobrado todos mis cupones del 5%, ¿vale? Entonces, invertir hoy en día en renta fija, cuando nos enfrentamos a un entorno de tipos de interés, puede hacer que potencialmente te enfrentes a pérdidas muy importantes. ¿Cómo se miden más o menos las pérdidas? Y no quiero ser muy técnica, pero hay un concepto que se llama la duración del bono. La duración del bono es cómo voy ponderando hasta el vencimiento todos estos pagos que me hace el bono. Entonces, imaginaos, un bono a 10 años, si tiene un cupón muy, muy, muy pequeñito, del 0, tiene una duración prácticamente de 10 años. O sea, yo tengo que esperar casi 10 años para recuperar mi inversión. Si tengo un bono a 10 años que tiene un cupón muy grande, imaginaos, del 10%, pues a lo mejor mi duración es de 7 años o de 6 años, porque voy cobrando un montón de cupones y casi hago que la media ponderada de mis vencimientos se vaya acercando. Pero si imaginaos hoy un bono de plazo 10 años, que prácticamente tiene una duración de 10 años, el impacto que tú tienes en precio es una regla que es muy fácil. Cada 1% que suban los tipos de interés, tu impacto en precio es prácticamente de un 10%. ¿Vale? O sea, puedes llegar a perder más dinero en renta fija que lo que pierdes con acciones, ¿vale? Si suben un 1, un 2, un 3, un 4, un 5%,
puedes llegar a perder una parte muy importante de tu inversión en bonos. Insisto, si tienes que vender, si lo mantienes y el emisor es solvente y lo aguantas hasta el vencimiento, recuperas tu nominal y cobras tus cupones, ¿vale? Todo viene con el hecho de tener que deshacer tu inversión, ¿vale? Por eso hablamos de que la renta fija no es fija. ¿Qué ha pasado en el mercado de deuda pública? Pues ha pasado cosas rarísimas, tan raras como que hemos llegado a ver el bono alemán a 10 años cotizando con rentabilidad negativa. ¿A vosotros os parece razonable que alguien te diga, mira, yo necesito dinero, quiero que me lo prestes tú, pero en lugar de pagarte yo a ti, me pagas tú a mí? Esto ha pasado y esto sigue pasando. En Suiza prácticamente toda la curva de tipos está en negativo, en Alemania prácticamente hasta el 3 años o el 3 años y medio está en negativo, en España habéis visto antes que prácticamente hasta el 3 años está negativo. Esto cuando yo estaba en la universidad no se estudiaba, porque a nadie se le ocurría que los tipos pudieran estar en negativo, pero ahora mismo nos enfrentamos a un entorno de tipos que han colapsado porque no ha habido otra forma de salir del hoyo, pero ahora ya estamos saliendo del hoyo. Bueno, en la medida en que los tipos vayan volviendo a su senda normal, vamos viendo ese impacto de rentabilidad negativa que yo os decía en las carteras de los bonos. ¿Qué puedo ganar hoy si invierto en deuda pública de gobiernos? Nada. O sea, incluso rentabilidad negativa si voy a muy corto plazo, ¿vale? Con lo cual hoy la renta fija en bonos de gobierno no es nada interesante porque no te pagan nada y encima te enfrentas a un escenario de subidas de tipos. Ahí lo tenéis, ¿vale? Que es un poco la misma gráfica. Además, si el crecimiento económico está subiendo, pues lo lógico es que los tipos sigan subiendo poco a poco. En Europa, a diferencia de en Estados Unidos, todavía no se espera que el Banco Central Europeo empiece a subir los tipos de interés. Tenemos que salir todavía del famoso quantitative easing, que probablemente nos den una pista en septiembre de este año. Una vez que terminemos con todo el programa de compra de bonos, ya empezaremos a hablar de subidas de tipos. Eso es si seguimos el guión de lo que ha hecho la Reserva Federal en Estados Unidos. Con lo cual, hasta mediados del año 2019 no se espera que en Europa empecemos a hablar de subidas de tipos, ¿vale? Con lo cual tenemos que convivir todavía un poquito más con cuentas al cero, depósitos al cero, bonos en negativo o bonos pagando prácticamente nada. En Estados Unidos, sin embargo, sí que han sido capaces de subir los tipos ya unas cuantas veces y esto se traduce en que un ahorrador americano que tenga una cuenta corriente, pues sí que tiene una rentabilidad buena por su dinero, o por lo menos tiene una rentabilidad que más o menos le cubre la inflación, ¿vale? Con lo cual, si no os diera miedo el riesgo divisa o queréis tener una cartera que tengáis algo invertido en dólares, pues en lugar de compraros un bono alemán que te da rentabilidad negativa, os podéis comprar un bono americano que no tiene prácticamente ningún riesgo de emisor. Bueno, a ver, puede quebrar cualquier tesoro, ya lo hemos visto, pero que no tiene riesgo emisor, que es un emisor de muchísima calidad. Te puedes comprar a un plazo muy corto que prácticamente no tiene riesgo de duración, pero que te está remunerando algo que más o menos te paga la inflación, ¿vale? ¿Cuál es el riesgo? La divisa, ¿vale? Eso es lo que tenemos un poco en la renta fija de gobierno. Cuando hablamos de crédito, o cuando hablamos de empresas de muchísima calidad, pues probablemente hemos visto el entorno más benigno para las empresas también, porque una empresa muy solvente ha sido capaz de financiarse a tipos prácticamente del cero. De hecho, hemos visto emisiones corporativas en Europa al 0,05%. Que tú decías, a ver, ¿cómo es posible que alguien que quiera sacar rentabilidad a su dinero esté prestando a una empresa que le pueden ir mal las cosas a 5 puntos básicos? Bueno, pues el colapso de los tipos de interés ha hecho que mucha gente dijera, hombre, entre el menos 0,40 y el 0,05, prefiero el 0,05 de esta empresa que lleva aquí 100 años y que es muy robusta. Entonces, hemos visto apetito por cosas que al menos no tuvieran rentabilidad negativa. Eso es lo que ha pasado también en el mercado de deuda de empresas. Y en el mercado de high yield, o sea, imaginaos las empresas con peor calidad crediticia, o sea, empresas que en momentos de muchísimo estrés te tienen que ofrecer rentabilidad desde el 20 o del 25% para que te compense. Aquí sí estamos hablando de tasa de empresas que quiebran. Históricamente hay un ratio de quiebra de empresas, con lo cual te puede ocurrir que pierdas todo tu dinero cuando inviertes ahí. Pues como ha habido todo este apetito por comprar cosas que te dieran una cierta rentabilidad, la gente se pasaba de la deuda pública a la deuda corporativa y de la deuda corporativa al high yield, con tal de encontrar algo de rentabilidad. Y toda esa demanda lo que ha hecho es que las rentabilidades de las empresas, que además han hecho parte de sus deberes, se han saneado, han hecho las cosas razonablemente bien en este entorno, bueno, pues hemos visto, esa es la línea gris, fijaos que nunca en la historia de los últimos 20 y tantos años, nunca hemos visto los bonos de empresas
dar menos rentabilidad. O sea, estamos en mínimos históricos de rentabilidad. Y otra cosa que no había pasado nunca es, ¿veis el diferencial este que se han cruzado las líneas? La línea roja es la rentabilidad por dividendo de las empresas europeas. Y luego hablaremos de las acciones, pero básicamente, ¿vosotros qué preferiríais? ¿Prestar dinero a una empresa mala o potencialmente más arriesgada, que te paga una rentabilidad que es la mínima, minimísima de la historia, o compraros una acción que paga un dividendo estable que durante 80 o 100 años de historia nunca os ha dejado de pagar el dividendo y que además esa empresa mantiene un crecimiento? Pues yo prefiero comprarme una empresa que me paga un dividendo, a pesar de que sufra un poquito de volatilidad con el precio de la acción, que comprarme un bono que a nada que me suban los tipos de interés o que la empresa tenga un problema, lo puedo perder todo, ¿vale? Esto no había pasado nunca y esto es por lo que se dice que el mercado de crédito está caro. ¿Que está caro qué quiere decir? Que me da muy poca rentabilidad, ¿vale? Pero no todo está fatal. Hay cosas que todavía ofrecen una rentabilidad más o menos razonable. Bueno, pues dentro del mundo de la deuda un poco más arriesgada, pues podemos encontrar, por ejemplo, la deuda emitida por los bancos y por las entidades financieras, que todos sabéis que han pasado momentos complicadísimos, que hemos estado hablando de que el sistema financiero europeo podía estar viviendo una segunda vuelta de tuerca, etcétera. Entonces, este tipo de deuda ha sufrido mucho. Bueno, pues esta deuda nos ofrece un diferencial de prácticamente un 3% por encima de lo que nos ofrecen los high yields. O sea, ya no estamos invirtiendo en una cosa, como veíamos aquí, que nos paga prácticamente un 3, sino que ya estamos en algo que nos da algo más de un 6. Bueno, pues algo más de un 6 para un bono corporativo con los tipos al cero no está mal, ¿vale? Y, por ejemplo, otra cosa que no está mal del todo, aunque lógicamente tiene mucho más riesgo, pues es la deuda de los mercados emergentes, que respecto al bono americano, pues también me dan un diferencial del 3%. Pues el bono americano te está dando una rentabilidad del 10 años del casi el 3%, que tocó ayer el 3% por primera vez desde el año 2014, pues estamos hablando de que aquí tenemos rentabilidades del 6 más o menos, con lo cual es una rentabilidad también razonable dentro del mundo de la renta fija. Claro, lógicamente, aquí tienes riesgo entidades financieras, aquí tienes riesgo de países emergentes, pues que ya no es la primera división de los gobiernos como veíamos antes. O sea, tú puedes ir subiendo el escalón de riesgo también en la renta fija. Si no lo subes nada, te quedas sin rentabilidad. Si lo subes algo, optas a más rentabilidad, pero también tienes que subir mucho más el escalón del riesgo. Y luego en la renta variable, cuando pasamos a la renta variable, lo que hacemos al final es convertirnos en accionistas de una empresa. Y nosotros recomendamos que cuando compréis acciones, hombre, hay una cosa que se llama el trading, lo compro hoy, lo vendo mañana, etcétera, etcétera. Eso es más bien un churro o una suerte, me lo vais a permitir, que una inversión, ¿vale? Cuando hablamos de inversión, lo que tenemos que pensar es si nos gustaría ser accionistas de ese negocio, porque estamos participando en el capital social. En el caso de las acciones cotizadas, pues tenemos unos mercados que son las bolsas de valores que nos permiten comprar y vender con una liquidez suficientemente razonable. ¿La inversión en acciones tiene riesgo? Pues sí, tiene riesgo. Lógicamente tiene más riesgo que cualquier otra, porque si un empresario no viera que puede ganar más dinero siendo emprendedor que siendo prestamista, pues nadie se lanzaría a montar empresas. Todos nos dedicaríamos a prestar nuestro dinero a los que han montado las empresas, ¿no? O sea, lógicamente tienes que tener más remuneración cuando eres accionista que cuando prestas el dinero. ¿Y por qué se mueven los precios de las acciones? ¿Es una cosa que sucede por generación espontánea o tiene algún tipo de razonamiento detrás? Bueno, pues los precios de las acciones se mueven siguiendo lo que hacen los beneficios de las acciones. Se dice muchas veces, y es verdad, las bolsas a largo plazo siempre suben. Es cierto, las bolsas en su conjunto a largo plazo suben porque el mundo a largo plazo crece, las empresas a largo plazo de manera conjunta, evidentemente lo que hacen es que nos venden bienes y servicios. Si la economía crece, los bienes y servicios que compramos también van creciendo, los precios crecen, las ventas aumentan y las bolsas a largo plazo crecen. Ahora, ¿todas las acciones que cotizan en bolsa a largo plazo son buenas inversiones? Pues la respuesta es no, ¿vale? Entonces, como veis aquí, este es un ejemplo de McDonald's, que es una compañía que conocéis todos. En la línea azul lo que veis es la evolución de la acción en un periodo muy, muy largo. Lo que veis con las barritas azules claras es la evolución de los dividendos. Veis que ha tenido dividendos crecientes, beneficios, earnings per share son beneficios
beneficios crecientes en toda esta época, por eso la cotización de la acción ha ido siguiendo a esos beneficios y además es una empresa que me ha pagado dividendos y además, si lo veis aquí, me ha pagado dividendos crecientes. Es decir, si yo he estado invertido a largo plazo en esta acción, he ganado bastante dinero, de hecho lo veis aquí, o sea, el crecimiento del beneficio por acción a largo plazo ha sido un anualizado del 9,9%, eso es lo que se me ha revalorizado el precio de la acción, yo la compré, han pasado un montón de años y he sido capaz de ganarle prácticamente un 10%. Lo que han crecido mis dividendos en total ha sido prácticamente un 15%. Si yo he permanecido invertido desde el año 1990 hasta el año 2015, que es lo que sale aquí, le hubiera ganado un 1.593%, que en dato acumulado es un poco exagerado probablemente, pero si lo veis de manera anualizada, he sido capaz de sacarle una rentabilidad del 13,7%. ¿Vale? He tenido dos motores de rentabilidad. Una, el dividendo que me ha ido pagando, y cuando invierto en compañías que me pagan dividendo, yo lo que quiero es que me paguen dividendos que al menos me crezcan al ritmo de la vida, o sea, deberían darme algo más que la inflación todos los años, pero además quiero invertir en empresas cuyos beneficios crecen, porque la cotización va a seguir al precio de la acción. ¿Vale? ¿Esto pasa así para todas las empresas o todas las empresas que tengan esta foto son buenas inversiones? Pues la realidad es que no. Y cuando yo invierto en bolsa, ¿qué tengo que evitar? Pues tengo que evitar dos situaciones que son bastante desagradables. Una de ellas es lo que llamamos nosotros pérdida permanente de capital. ¿Qué es una pérdida permanente de capital? Pues que tu empresa colapse. Pues lo tenéis, vale, el Banco Popular, que nos ha pasado aquí recientemente, o Pescanova en su día, o las Abengoas, o Enron, o Citi, por ejemplo, en la crisis financiera. Si una acción te pasa de 500 a prácticamente cero, no vas a recuperar jamás tu dinero. ¿Vale? Eso es una situación que deberíamos evitar como inversores en bolsa. Otra situación que deberíamos evitar como inversores en bolsa, y ahora el debate es muy interesante porque hay muchas compañías de este tipo que estamos debatiendo, están caras, están baratas, están infladas, es burbuja, no es burbuja, el Bitcoin hace unos meses, ¿vale? Cuando tú pagas un precio desorbitado por una acción, se convierte en una mala inversión, aunque sea una muy buena empresa. Acordaos de las valoraciones que se llegaban a pagar en la época de las .com. O sea, daba igual lo que produjera la empresa, se llamaba .com, ya valía no sé cuánto y todo el mundo descontaba el mejor de los mundos. Microsoft, que es una empresa fantástica, que sigue existiendo después de la crisis, que todos hemos sufrido o estar encantados con el Windows. Microsoft es una empresa que, fijaos, desde el año 99 hasta hoy, no ha dejado de crecer en beneficios. Ni siquiera en el 2008 fue un año terrible para ellos. ¿Vale? Y hoy tiene récord, si lo miráramos aquí, el gráfico de hoy estaría en récord de beneficios, o sea, máximo histórico de beneficios estaría hoy. Si tú invertiste en el año 2000, que era en la burbuja.com, llegaste a pagar una auténtica salvajada por las acciones de Microsoft, o sea, muchísimas veces el beneficio de la empresa y te recuperaste el año pasado. O sea, te ha costado 17 años recuperar tu inversión, a pesar de que la empresa es fantástica, no han dejado de crecer sus beneficios. O sea, hay un riesgo muy importante en bolsa que es el de sobrepagar. ¿Vale? Entonces, eso de que el último duro lo gane otro es una cosa que es un consejo bastante de andar por casa, pero es una cosa que te evita hacer muchas tonterías o correr detrás de una cosa que está subiendo muchísimo. Pues si una cosa está subiendo muchísimo, es una idea fantástica, pero tú te la has perdido. O sea, es mucho mejor buscar una cosa que no esté exagerada. ¿Vale? Bueno, aquí veis el tema del PER. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de invertir en estos activos? Bueno, pues podemos comprar cada uno de estos activos por separado, ¿vale? Me puedo comprar una acción, me puedo comprar un bono, me puedo abrir una cuenta corriente. ¿Cómo evito cometer errores? Pues hay una cosa que se llama simplemente la diversificación. ¿Y cómo diversifico? Pues me compro 2 acciones, o 3, o 4, o 20, o 200, o me compro un bono, o 2, o 3, o 4, o 20. Entonces, nosotros siempre decimos que si tú como inversor te sientes suficientemente cualificado para tomar ese tipo de decisiones y tienes un conocimiento muy fuerte del mercado, oye, hazlo tú mismo. Sí, en la vida tiene que haber gente que tome decisiones de inversión. Si no tienes el tiempo, los conocimientos o la dedicación a este tipo de cosas, lo mejor es que te pongas en manos de gente cuyo trabajo sea sacar lo mejor
de cada uno de estos activos. Por eso nosotros, y ya lo han anticipado en mi presentación, nosotros creemos que el mejor vehículo a la hora de invertir es el fondo de inversión. Creemos que tiene liquidez, creemos que tiene ventajas fiscales y creemos que tienes detrás un especialista que te está gestionando el fondo de inversión. El fondo de inversión no es bueno o malo en sí mismo. Es bueno o malo si te encaja a ti como inversor y si el que lo gestiona es bueno, ¿vale? Entonces, hay fondos fantásticos y hay fondos que son una castaña. Pero eso no invalida el vehículo. El vehículo es probablemente el vehículo de inversión más eficiente. Los grandísimos inversores del mundo han puesto su dinero a través de fondos de inversión. Aquí tenéis una lista de muchísimos inversores. Peter Lynch, por ejemplo, que fue el primer libro que tradujeron en esta casa, está considerado como uno de los mejores inversores de la historia, que consiguió un anualizado de prácticamente un 17% durante mogollón de años, ¿vale? ¿Quién más? Tenéis por aquí, bueno, a Benjamin Graham, debería estar aquí Charlie Munger, que es el segundo de Warren Buffett. A Warren Buffett lo tenemos aquí. Es decir, los grandes gestores pues invierten su dinero a través de fondos de inversión. El catálogo de fondos de inversión es infinito. En España podemos comprar más de 8.000 fondos de inversión. O sea, imaginaos el trabajo de trillar todo ese universo. Y además hay una clase de activos, que luego lo vamos a ver, otra clase de fondos que se llaman fondos cotizados o ETFs, que se han puesto muy de moda ahora mismo, que replican índices, y ahí tenemos otros 8.000 en Europa, con lo cual tenemos un catálogo de 16.000 vehículos entre los cuales podemos elegir. Y tenemos de todo tipo, tenemos puros de renta variable. Y dentro de la renta variable tenemos renta variable global, europea, americana, japonesa, de grandes compañías, de pequeñas compañías, de value, de growth. Podemos hacer todos los trocitos que queramos dentro de la renta variable. Tenemos un catálogo amplísimo. En renta fija lo mismo. Solo de deuda pública, solo de corporativos, solo de high yield, solo de deuda emergente o los mezclamos todos también, ¿vale? De duración corta, duración larga, etc. En liquidez, pues con todas las divisas que se os ocurran. Y luego hay fondos que lo que hacen es que mezclan un poquito de todo para adaptarse al perfil de riesgo de los inversores, con lo cual tenéis tropecientos entre los que elegir. En la gestión activa, que hay un debate ahora, gestión activa, gestión pasiva. Pues yo creo que hay que elegir el mejor instrumento en cada momento. O sea, si tú quieres tener exposición a un mercado, a mí me gusta Estados Unidos y no me quiero perder lo que haga la bolsa americana, pero no quiero tener el riesgo de que el gestor acierte o no acierte. Pues te compras un fondo indiciado o un ETF y te llevas el rendimiento de lo que haga el mercado. Ahora, si tú dices, oye, yo quiero uno que esté detrás, que me analice las empresas, que vea si hay que estar en este sector o en este otro sector y que además le pueda sacar una rentabilidad diferencial por encima de lo que hace el mercado. Entonces tienes que irte a un fondo de gestión activa, ¿vale? Aquí no tienes que hacer nada de trabajo porque eliges el índice y tienes el instrumento. Aquí tienes que hacer un trabajo entre los buenos y los malos gestores porque no todos consiguen al final hacer las cosas bien. Aquí os he puesto un ejemplo de un gestor activo, que es un compañero mío, no porque le quiera hacer publicidad, sino porque es más fácil que yo saque los datos, pero para que veáis la rentabilidad. O sea, si tú has estado invertido en Europa durante los últimos años, pues has obtenido con los dividendos, desde el año 2005, una rentabilidad de un 83%. No está mal. O sea, si no te hubieras llevado los dividendos o solo vía precio, has obtenido prácticamente en 13 años una rentabilidad del 24%, o sea, bastante pobre para invertir en renta variable, ¿vale? Es lo que le ha pasado a Europa en los últimos años. Si tú has dicho, oye, yo quiero invertir en Europa, pero quiero un gestor que me aporte un valor diferencial, pues has podido invertir con un fondo como Josep o como un montón de ellos que hay. Y has obtenido una rentabilidad del 263%. O sea, toda esta diferencia es lo que te puede aportar un gestor activo, cuando el gestor es bueno. Pero tienes que saber elegir los buenos gestores, ¿vale? Si te quedas con la rentabilidad del mercado, te quedas con este 83%. Si eliges un mal gestor, te puede pasar que te quedes por aquí también, ¿vale? Entonces, es muy, muy importante hacer muy bien esa labor de selección, ¿vale? Nosotros cuando elegimos fondos de inversión, y yo me llevo dedicando a esto 16 años, lo que decimos es que nosotros no hacemos colecciones de cromos. O sea, no hacemos, imaginaos que tenéis que hacer un equipo de fútbol, pues querríamos todos a Messi, a Bale, a Cristiano, a Griezmann, todos delanteros.
pues todos son fenomenales, pero como equipo es un desastre, ¿no? No tenemos portero, no tenemos centrales, no tenemos nada. O sea, cuando tú tienes que invertir tu ahorro, nosotros decimos que tenemos que hacer carteras diversificadas y equilibradas y que funcionen bien entre ellos, ¿vale? Y que funcionen bien entre ellos es que tú puedas hacer una selección de fondos, que consigas mejorar la rentabilidad y también, gracias a la diversificación, que disminuyas el riesgo, ¿vale? Con lo cual, si tú haces una buena selección de fondos, esto lo puedes conseguir, que al final es lo que te interesa. Me gustaría contaros nada, porque lo tengáis en cuenta, que lo hemos nombrado también en la introducción. Bueno, pues hay una serie de fondos que se les llama fondos de retorno absoluto, que es una categoría que a la gente le cuesta un poco entender, ¿no? Porque a veces se venden como si fueran magia. Bueno, pues lo más lejos que os podéis imaginar de la magia, ¿no? Pero sí es verdad que en un entorno de tipos de interés cero y en el que la renta fija pues tampoco te da nada de rentabilidad, la gente necesita algo en su cartera que dé rentabilidad positiva, pero no pueden asumir el riesgo de la renta variable o el riesgo de un bono que tengan que vender antes de vencimiento. Entonces, hay gestores que lo que tienen es que salir todos los días al mercado y intentar generar dinero pues con ineficiencias del mercado. Oye, pues me puedo comprar esto si veo que está bien, o puedo vender lo otro, me puedo poner corto de una idea, utilizo una posición en una acción, pero una posición contraria en otra acción, o a lo mejor me compro esta acción, pero me lo cubro con un futuro, o me vendo un bono. Es decir, tienen todo el espectro de posibilidades a su alcance, lo que tienen es que generar rentabilidad positiva con poco riesgo o con un presupuesto de riesgo algo más bajo que las carteras de bonos o las carteras de renta fija. Esto está creciendo muchísimo, muchísimo en España. Cuando volvamos a tener probablemente unos bonos que nos paguen una rentabilidad razonable, pues este tipo de ideas tendrán menos interés y la gente volverá a comprarse carteras de renta fija. Hoy en día, como no hay rentabilidad en la renta fija y en los mercados monetarios, la gente está confiando en gestores que sean capaces de aprovechar ineficiencias del mercado que te den este extra de rentabilidad. Esto no son fondos garantizados, tienen riesgo, pueden llegar a perder dinero. En algunos casos las estrategias no son nada intuitivas, pero que os suene que hay una categoría de fondos que se llaman fondos de retorno absoluto, que por debajo hay millones de variedades, bueno, pues que te consiguen dar una cierta rentabilidad cambiando el riesgo de mercado por el riesgo del gestor, ¿vale? Luego hay otra serie de productos, aparte de los fondos de inversión, que se han diseñado específicamente para ahorrar para la jubilación. O sea, de hecho, se está hablando muchísimo ahora, hemos vuelto al debate de las pensiones, hemos vuelto pues, al famoso factor de sostenibilidad. Sabéis que ya nosotros, cuando nos jubilemos, si llegamos a tener pensión, vamos a tener una pensión mucho más baja que la que tienen hoy en día, porque nos van a aplicar un coeficiente que va a ir disminuyendo esta pensión. Yo no tengo mucha esperanza en que vayamos a cobrar pensión, pero bueno, sí que es verdad que es bueno que vayamos potenciando pues, todo lo que podamos ahorrar para nuestra jubilación, ¿no? Y aquí os he hecho un mapita de lo malos inversores que somos en España cuando ahorramos para la jubilación, ¿no? Por definición, si tenemos 40, 30, 45 años o 25, hasta la jubilación nos quedan horizontes temporales de 20, 30 o 40 años. Cada uno poneos en vuestra situación. Si luego miramos, o sea, que perfectamente podemos tener un plazo de inversión más alto, podemos asumir más riesgo porque sabemos que a largo plazo los activos de riesgo me van a pagar mucho más. Sin embargo, luego cuando miramos al mercado español, hacemos todo lo contrario. El 60% de las aportaciones a planes de pensiones se destinan a productos garantizados de renta fija o de renta fija mixta. O sea, nada que hoy en día me vaya a dar rentabilidad. Estoy invirtiendo a 20, 30 o 40 años vista. Solo un 25% van a renta variable o renta variable mixta, ¿vale? O sea, el primer error que hacemos es invertir hoy en día en cosas que no son rentables. En los 10 planes más rentables de los últimos 5 años, apenas invierte el 3% de las personas que tiene este tipo de productos. O sea, ¿los planes de pensiones son malos? No. Hay planes de pensiones muy buenos, con muchísima rentabilidad. Grandísimos gestores de fondos están lanzando planes de pensiones para que la gente se anime a invertir en cosas rentables. ¿Qué pasa? Que nadie invierte ahí. Los 10 planes más grandes, 10 planes de los prácticamente 7.000 que hay comercializados en España, pues los 10 más grandes acumulan el 50% del ahorro, fijaos, ¿eh? O sea, es una auténtica barbaridad cuando miráis las cifras. Y fijaos las rentabilidades de los 10 planes más grandes de cada categoría,
cuando lo comparas con los 10 planes más rentables de cada categoría, pues tienes unas diferencias de rentabilidad anualizada de hasta, en el caso de la renta variable, de prácticamente 5,5 puntos. Dejar de ganar un 5% cada año es una auténtica barbaridad, ¿vale? Entonces, a mí me da un poco de rabia cuando la gente critica los planes de pensiones. No criticas los planes de pensiones como instrumento, critica los planes de pensiones que no son rentables o son muy caros o que verdaderamente no tienen una vocación de que un inversor gane dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de vehículos tenemos? Bueno, pues tenemos vehículos de capitalización. Tú vas poniendo tu ahorro, se va revalorizando todos los años y lo rescatas en la jubilación o en los supuestos de liquidez. Y aquí tenemos los planes de pensiones individuales, los asociados que pertenecen a un colectivo profesional o los planes de pensiones de empleo, que son los que hacen las empresas para sus empleados. Y luego hay una serie de planes que se llaman plan de previsión asegurado, que la diferencia que existe es que estos te tienen que ofrecer una rentabilidad mínima garantizada. Es como si fuera una especie de depósito a muy largo plazo o si fuera un seguro a muy largo plazo. Y aquí tenéis las mutualidades, los planes de previsión social empresarial y los planes de previsión asegurados. Es en individual, pero en formato plan o en formato plan de previsión asegurado. Esto tiene más formato de seguro, esto tiene más formato de plan de pensiones. La diferencia es que aquí, hoy en día, con las rentabilidades que te ofrece lo que más o menos puedes garantizar, la rentabilidad a lo que optas aquí es bajísima, ¿vale? Con lo cual volvemos a estar en un tipo de ahorro que prácticamente hoy en día no tiene ninguna rentabilidad. ¿Por qué la gente invierte en estas cosas? Porque fiscalmente están bien tratados. Tienes ventajas en el momento de aportar y sabéis que básicamente las ventajas las podemos disfrutar en el IRPF. Cuando hacemos una aportación tenemos un límite máximo de 8.000 euros, que es la máxima deducción fiscal que nos podemos deducir, que es un 30% de nuestros un 30% de nuestros rendimientos del trabajo. Básicamente, si yo aporto un plan de pensiones, lo que hago en mi declaración de la renta es que en el apartado de deducciones me resto lo que he aportado. Entonces, me estoy ahorrando el tipo marginal de lo que yo he aportado a ese plan. Básicamente, lo tenéis aquí. Por cada 1.000 euros de aportación, yo me estoy ahorrando, pues si este es mi tipo, me estoy ahorrando en el pago de impuestos pues hasta 460 euros. Entonces, esos son impuestos que dejo de pagar cada uno de los años. Voy acumulando ahorro, ese ahorro se va revalorizando, pero yo cada año que aporto tengo una ventaja fiscal en mi declaración. También lo podemos encontrar en forma de seguro para que os suene, ¿vale? Que esto está diseñado pues también para que las compañías, básicamente las compañías de seguro ofrecen muchísimos planes también que tienen que ver con la jubilación. Son seguros que se hacen para colectivos. En los planes de pensiones o en los PPAs tú no puedes discriminar dentro de una empresa. O sea, una vez que lo ofreces, estás obligado a ofrecerlo a cualquier trabajador de más de 2 años. Si tú quieres hacer un seguro específico pues para el equipo del comité de dirección o para los socios o para los empleados que lleven más de 10 años, pero no quieres ofrecérselo a toda la empresa, entonces puedes optar por esta vía, que también tiene ventajas en la aportación, ¿vale? Y básicamente este es el incentivo fiscal más importante. Luego hay otra serie de vehículos que lo que tienen es ventajas en el rescate. O sea, tú en la aportación no te deduces nada en tu declaración, o sea, como si inviertes en un depósito o en un bono que no pones en tu declaración que has invertido en eso, tributas por el rendimiento, entonces se llaman los PIAs, que tú metes el ahorro y se va revalorizando en función de lo que inviertas, o los de rentabilidad mínima garantizada, que se llaman el Plan Ahorro 5 porque se hace 5 años, o los PIAs, ¿vale? Entonces aquí, ¿dónde tienes la ventaja? Pues en que fiscalmente, cuando tú lo vas a rescatar, están mejor tratados, pero solamente están mejor tratados en el caso de los PIAs si constituyes una renta vitalicia, con lo cual te tiene que encajar que te quieras constituir una renta vitalicia, y en el caso del Plan Ahorro 5, pues la rentabilidad que tú obtengas por ese plan está exenta. Lo que pasa es que como estás obligado a garantizar el 85% del capital, pues hoy en día tampoco tienes mucha rentabilidad, ¿vale? Entonces, todo esto, al final, todos los productos que hemos visto, pues directamente una cuenta, un depósito, una letra, un bono de todo el tipo de bonos que hemos visto, o una acción de cualquier compañía, lo podemos querer comprar directamente.
¿vale? Si no tenemos la capacidad de comprarlo directamente o nos da miedo que justo elijamos una que no vaya a ser la mejor inversión del mundo, lo podemos profesionalizar. O bien a través de una cartera de acciones, si tenemos la capacidad para hacerlo, hay muchísima gente que le divierte hacerlo, o de forma profesional, básicamente a través de fondos de inversión. Si además quiero ahorrar específicamente para la jubilación, pues tengo todo un catálogo de productos que los hemos pasado muy rápido, soy consciente de ello, pero para que os suenen, tenemos todo un catálogo de productos que me permiten invertir también en esa materia prima de una manera más profesional y que además tengo ventajas o bien cuando aporto o bien cuando rescato, porque la legislación lo ha preparado específicamente para que la gente se anime a ahorrar para la jubilación, ¿vale? Se puede invertir en cosas rentables también cuando invertimos en planes de pensiones, ¿eh? Aquí os había puesto un ejemplo de planes de bolsa que, a pesar de todo lo que ha llovido en Europa, pues, obtienen rentabilidades diferenciales, como veis ahí, que es la línea roja. Entonces, como conclusiones, y por ceñirme al tiempo, y abrimos ya el turno de debate si queréis, no hay un mejor producto para todo el mundo. O sea, el título de esta charla era ¿en qué producto me conviene invertir? ¿Cómo pongo a trabajar mi dinero? Entonces, yo lo que os aconsejaría es que penséis, ¿para qué estoy invirtiendo? O sea, invierto por invertir, invierto porque me quiero comprar una casa dentro de X años, invierto porque quiero prepararme una buena jubilación, invierto porque quiero pagar la educación a mis hijos, invierto porque quiero dar la vuelta al mundo dentro de 10 años. Pensad en un para qué estoy invirtiendo, ¿vale? Una vez que decido ese para qué, lo que digo es, bueno, ¿cuál es mi horizonte temporal? Si tengo un horizonte temporal muy corto, no me puedo permitir el lujo de arriesgar mi dinero, porque me puede ocurrir que dentro de 3 meses, de 4, de 5 o de un año, yo tenga menos dinero que el que he puesto si opto por un producto que sea arriesgado, véase un bono o véase una acción, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el horizonte temporal es determinante. Entonces, cuanto más horizonte temporal tengáis, asumid riesgo. Es que el riesgo siempre paga en el largo plazo. Y hoy, además, por desgracia, si no asumes ningún riesgo, no vas a obtener ninguna rentabilidad, ¿vale? ¿Qué rentabilidad quiero o qué rentabilidad necesito? Bueno, pues todo el mundo dice, yo quiero la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo. Claro, yo también. Pero piensa en qué rentabilidad es la que te permite cumplir con tu objetivo en tu horizonte temporal y luego vemos si es realista o no es realista y con qué activo o con qué producto puedes conseguir esa rentabilidad. Y luego una cosa muy, muy, muy importante es cuál es mi tolerancia al riesgo. Y aquí tendemos a hacernos trampas al solitario, porque todos somos muy arriesgados cuando las cosas van bien y todos somos muy conservadores cuando las cosas se ponen feas. Entonces, cuando tú inviertes en una cosa que te da más rentabilidad a largo plazo, y habéis visto, por ejemplo, el gráfico de cuando inviertes en bolsa, pues puede llegar a ponerte el estómago del revés, si pillas una crisis como la del 2008. Aquí hay que convivir con esto, ¿vale? Y hay que confiar en que el mercado se va a recuperar. O cuando antes veíamos la acción de McDonald's, que visteis que en un momento determinado te podía caer mucho. Entonces, cuando inviertes en renta variable, caídas del mercado de vez en cuando son consustanciales a la inversión. Pero a medio o largo plazo siempre has obtenido una rentabilidad muy importante. El problema es que no nos engañemos, que sepamos convivir con eso, que no vayamos con el pie cambiado, que es algo que os había puesto aquí, que lo había dejado para comentarlo aquí. Esta es una gráfica que dice que los inversores tendemos a querer comprar más cuanto más sube el precio, corremos detrás del precio, porque nos parece que se nos está escapando. Cuando el precio empieza a caer, empezamos a entrar en pánico. Normalmente entramos en pánico en el peor momento, o sea, vendemos cuando no hay que vender, y se nos vuelve a escapar otra vez el mercado. Esto está hiperestudiado. De hecho, los 2 últimos premios, no los 2 últimos, el premio Nobel de este año, del 17, que fue Richard Thaler, ha ganado el premio Nobel precisamente estudiando el behavioral finance o el comportamiento de los inversores. Y el premio Nobel se lo han dado 15 años después del que le dieron a Kahneman, que fue el primer psicólogo que ganó un premio Nobel de Economía, precisamente estudiando el comportamiento de los inversores y lo poquísimo racionales que somos cuando nos ponemos en acción, ¿vale? Entonces, bueno, yo sé que he condensado muchísima información en muy poco tiempo, pero vamos a abrir el turno de preguntas para que podamos también compartir cualquier cosa que nos haya quedado clara. Y lo que yo sí que os aconsejaría es que cada uno de nosotros nos hagamos este mini cuestionario para
ver un poco qué necesitamos, qué queremos, en qué horizonte temporal, con qué riesgo estoy dispuesto a convivir. Si lo podemos hacer cada uno de nosotros mismos como inversores, fenomenal. Si queremos que no estamos capacitados o queremos hacerlo de la mano de alguien profesional, pues tenéis todo ese catálogo de productos que hemos ido viendo. Muchas gracias por vuestra atención. Os cedo la palabra. Sí. Bueno, Marta, la verdad... Oye, disculpad por el ruido. La verdad es que lo has conseguido, Marta. La verdad es que lo has conseguido. Ahora estaba encendido ya el micrófono. Y digo que lo ha conseguido porque cuando nos reunimos hace unas semanas para planear el contenido de la charla, decía, es que es tanto lo que vamos a intentar condensar en una hora. Vamos, ha sido una proeza. Muchísimas gracias. Y yo creo que objetivo cumplido, porque sí, bueno, como siempre estos vídeos se alojan en el canal de YouTube de Value School y el que quiera pues se lo puede ver, rever, parar, tomar apuntes y lo puede desmigar. Pero vamos, ha sido fantástico. Te voy a dar un poquito de descanso antes de que pregunten ellos, que seguro que estarán deseándolo. Y querría que me contases un poco qué hacéis en Avante, porque yo te he presentado a ti, pero no hemos tenido oportunidad de hablar del trabajo que hacéis en Avante. Que por cierto tenéis una sede espectacular ahí en la Plaza de Independencia, mirando la Puerta de Alcalá. Vamos, cuéntanos. Sí, nos acabamos de cambiar de sede, llevamos 2 meses, estamos en Independencia 6 y la verdad es que estamos súper felices porque bueno, pues somos una compañía independiente. Eso quiere decir pues que el capital de la compañía está en manos de los 17 socios que en este momento formamos el comité de socios de Avante, pero somos 180 personas, entonces no hubiéramos llegado hasta aquí si no hubiera mucha gente que durante toda su carrera profesional también ha apostado por estar con nosotros y por todos los clientes, lógicamente, que nos han apoyado. Entonces, yo creo que en Avante hacemos una cosa muy bonita y es que nuestro lema es la persona. Y lo que decimos es que nosotros, en nuestra vida, cada uno de vosotros, tenéis proyectos personales. O sea, todos queremos hacer cosas en la vida. Y el dinero es un instrumento que nos permite hacer cosas en la vida. Y nos tenemos que ayudar, o nosotros tenemos que ayudar a nuestros inversores a relacionarse con su dinero. Y eso es cómo invertir el dinero para que nos permita cumplir las cosas que queremos hacer en la vida. Y eso pasa por un poco las reflexiones de qué es lo que quiero hacer, qué rentabilidad tengo que sacar que me permita hacer eso, cómo convivo con el riesgo, cómo me voy enfrentando a los diferentes avatares de la vida. Yo hice un plan, pero de repente ese plan no se cumple por X y por Y, cómo lo voy cambiando. Entonces, bueno, hacemos una cosa que se llama Financial Life Planning, que consiste en hablar mucho con los inversores, en detectar sus necesidades, qué quieren hacer, el papel que juega el dinero en su vida y ayudarles a invertir. O sea, que hacéis planificación financiera vinculando los objetivos de inversión con las necesidades a lo mejor en cada momento de la vida. Les acompañáis a lo largo de mucho tiempo para que cumplan esas metas de inversión. O sea, una cosa muy importante para nosotros es ese acompañamiento. O sea, los inversores somos personas y necesitamos que nos den confort muchas veces. O sea, confort cuando el mercado va mal, confort cuando mi plan vital no es el que yo creía, cuando tengo una preocupación y aunque os parezca mentira, el dinero genera muchísima angustia. Cuando no lo tengo, porque no lo tengo, y cuando lo tengo, porque lo quiero invertir bien, porque no lo quiero perder, porque lo quiero conservar, porque tengo una responsabilidad. Entonces, el dinero en sí mismo genera mucha angustia. Entonces, nosotros, además de hacer la planificación financiera, y lo que hacemos en mi equipo es tomar las decisiones de inversión que permitan a los clientes obtener la rentabilidad que necesitan. Entonces, nosotros no somos los planificadores del equipo de Avante, somos los gestores del dinero de nuestros clientes. Estamos todo el día pensando si hay que invertir en renta fija, en renta variable, en acciones, qué gestores selecciono, porque apostamos por la selección de fondos. En el mundo hay gestores fantásticos que sacan rentabilidades diferenciales y creemos que una vez que tienes una idea de inversión, lo mejor es explotarla y sacarle la máxima rentabilidad posible. Y lo de diversificar el dinero, creemos que es una cosa que es vital y que es importantísima. O sea, no poner todos los huevos en la misma cesta, que se ha dicho típicamente, pero es así. Marta, ahora mismo hay una cantidad enorme de dinero en productos de inversión o depósitos
principalmente en los bancos, que generan muy poca rentabilidad para el depositario, para el ahorrador y bueno, pues un gran negocio para los bancos. Y mi impresión es que se tiene miedo a salir de esa relación con el banco. Se piensa un poco que fuera de los bancos no hay salvación, o es una jungla de, voy a decir la palabra chiringuitos, o vete tú a saber qué. ¿Qué le dirías tú a una persona que sabe que su dinero no está rentándole, que entiende los problemas, porque hemos atravesado una crisis que ha puesto en duda un poco esa relación de la banca con sus clientes? ¿Cómo les animarías a considerar, pues bueno, por lo menos llamar a la puerta de una gestora independiente como por ejemplo puede ser Avante? Bueno, pues yo creo que nos falta una cosa que estáis haciendo vosotros aquí, que es cultura financiera en general. Cultura financiera para entender cómo funciona un producto determinado, qué rentabilidad puedo esperar hoy en día cuando invierto mi dinero. O sea, la gente tiende a pensar que en bolsa se gana el 20% todos los años. Mentira. O sea, en bolsa se gana o se pierde en función de tus mejores ideas. Pero bueno, si piensas un poco, la rentabilidad a largo plazo de la bolsa americana, que es de la que más historia tenemos, ha sido del 6% por crecimiento de los beneficios empresariales al año, más un 3% de dividendos. O sea, si has invertido en bolsa a largo plazo, en bolsa americana, sin tener un gestor espectacular, o sea, simplemente lo que ha hecho el mercado, te has llevado una rentabilidad anual del 9%, que está fenomenal. Pero la gente tiende a pensar que damos el pelotazo cuando invertimos en bolsa. Bueno, pues mitos de ese tipo, o que un banco nunca quiebra, o que fuera de un banco me van a engañar, o que mi dinero me lo van a robar. Entonces, hay un montón de cosas que yo creo que como cultura financiera tenemos que hacer. O sea, yo lo que diría es que hoy en día hay muchísimos mecanismos para huir de los chiringuitos financieros. Primero, porque todas las entidades tienen que estar registradas en CNMV, están supervisadas por el Banco de España. Hay que buscar, si uno verdaderamente no se fía, cuando va a un sitio, oye, voy a buscar en el CNMV que esté regulada, voy a mirar en el Banco de España, voy a mirar que los fondos de inversión estén registrados, voy a buscar el histórico de los fondos de inversión, voy a buscar el DNI, que se llama código ISIN, de ese fondo de inversión, voy a ver dónde cotiza, si son planes de un plan de pensiones, pues en la Dirección General de Seguros. Y luego yo una cosa que diría es que deberíamos huir de todos los que nos vendan duros a pesetas. O sea, si alguien te promete una rentabilidad estrambótica con las cosas que os he contado, es que nos está engañando de alguna manera, porque no hay inversiones seguras, líquidas y rentables que hoy den rentabilidades por encima del 0% en un bono, o del 2% en un bono, o del 6% en un bono, o del ponte 6, 8, 9% en renta variable, de forma generalizada y sin riesgo, nada. No hay nada que no tenga riesgo que hoy nos pague rentabilidad. Entonces, cuando nos vendan cosas de estas como pues, los sellos o los bonos de Ruiz Mateos o no sé qué, bueno, pues yo desconfiaría de ese tipo de cosas porque hoy en día no es posible tener liquidez, rentabilidad y no riesgo. Te hago la pregunta porque creo que fue la semana pasada cuando una persona me llamó. Tú que estás en todo esto, fíjate, para que luego me digas, se destapó una estafa de un chiringuito que... Lo vi con futuros, claro, ¿no? Entonces sí. Yo digo, bueno, es que esto no invalida lo que estamos haciendo aquí. No, mi esfuerzo de verdad, y el esfuerzo en Value School y el que hacéis vosotros es por educar a las personas en que, bueno, esos delincuentes existen y ojalá que se regule para que haya cada vez menos. Pero sí. Hay una industria muy pujante que lo hace muy bien, donde hay gente que se gana el duro honradamente porque crea valor para sus clientes. Claro, y yo también diría otra cosa, que cuando tú inviertes a medio o largo plazo, tienes que aprender a convivir, y yo sé que es muy duro, tienes que aprender a convivir con pérdidas puntuales. Que tú estés perdiendo algo de dinero puntualmente no quiere decir que vayas a perder todo tu dinero y que no vayas a llegar a tu objetivo. O sea, eso es una cosa que se llama volatilidad, que seguro que habéis leído en los periódicos. La volatilidad ha vuelto y todas estas cosas que se dicen en prensa, porque hemos tenido caídas en el mercado pues durante este año que no habíamos visto en los años anteriores. Bueno, pues que los precios se muevan es una cosa consustancial a algunas inversiones. O sea, las bolsas no hacen así, hacen así. Pero la línea tiene una pendiente positiva. Entonces, bueno, pues cosas que fluctúan por el camino no quiere decir que sean malas inversiones. Son muy malas inversiones de corto plazo, porque no tienes visibilidad de lo que va a pasar, pero tienes que convivir
con esos altibajos. Y eso todavía a los inversores nos cuesta mucho, porque cuando vemos una pérdida, aunque sea €1 menos, nos genera mucha intranquilidad. Y esto también está estudiado por los premios Nobel. Y una de las cosas que decía Richard Thaler, que se lo copió a Kahneman, era, y pensaos vosotros, pensad que vais por la calle y os encontráis un billete de 100 euros. Nos ponemos muy contentos. Oye, un billete de 100 euros, mira, pues no me lo esperaba. Ahora pensad que vais por la calle y perdéis un billete de 100 euros. El disgusto que nos llevamos. La cantidad monetaria es exactamente la misma. Ni uno nos saca de pobres ni el otro nos saca de ricos. Pero el disgusto que te produce perder una cosa es muy superior a la satisfacción que te produce ganarla. Y esto lo han estudiado los premios Nobel aplicado a las inversiones. Y eso se llama grado de tolerancia o de aversión a las pérdidas. Bueno, somos muchísimo más aversos a las pérdidas que la satisfacción que nos producen las ganancias. Y eso como inversores nos cuesta muchísimo convivir con ello. Me gustaría decir a nuestros seguidores que pronto, después del verano, tendremos un mes dedicado justamente a esto, al estudio del comportamiento inversor en Value School. Hablaremos de libros, traeremos a especialistas, así que no se lo pierdan. Bueno, pues, ¿quién tiene la primera pregunta para Marta Campello? Adelante. Sí, ahí tenemos en la mitad de la sala. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por el espacio y la información. Muy amable, gracias. Quería preguntar qué productos había en España y en Europa para invertir en dólares. Digamos, ¿la liquidez en dólares tiene que ir exclusivamente a productos americanos o hay productos en Europa? Esa es una. Y la otra es como producto el seguro de vida. ¿Qué nos recomienda sobre y qué es y qué oportunidad le ves como inversión al seguro de vida? Vale. Pues empezando por la pregunta de los dólares, tienes muchísimas opciones para invertir en dólares en España. Tienes desde una cuenta corriente en dólares, donde tú coges una cantidad tuya de euros, te abres una cuenta en un banco, cambias tus euros por dólares al tipo de cambio del día que abres la cuenta, y lo que tienes es el cambio de euros por dólares disponible en cada momento, ¿vale? Puedes hacer un depósito en dólares también. Dices, oye, como el dólar ya me remunera algo, pues yo quiero tener el dólar, pero además quiero tener un poquito de rentabilidad. Entonces puedes hacer un depósito en dólares al plazo que tú quieras, pues 12 meses, 2 años, etcétera, con lo que te llevas. Además, la revalorización, que depende de los tipos de interés en Estados Unidos, y lo capturas vía depósito. Ahí lo que tienes que tener cuidado es que no te cobren comisiones de cancelación si lo quitas antes de vencimiento, ¿vale? Entonces, con una buena negociación con tu banco puedes conseguir que no te las pongan, pero normalmente este tipo de productos, si cancelas antes de vencimiento, se comen parte de la rentabilidad que tú tengas, ¿vale? Luego tienes un montón de fondos de inversión que invierten en activos denominados en dólares, que están registrados en España, además, con lo cual tienes la fiscalidad de un fondo de inversión español, exactamente igual, tributas en la base del ahorro por las ganancias que obtengas, tienen liquidez diaria, ¿vale? Que es una cosa muy importante, y ahí lo que depende es el riesgo del subyacente. Tienes desde fondos monetarios en dólares, que te funcionarían exactamente igual que la cuenta corriente o el depósito. Tienes fondos que invierten en bonos emitidos por el gobierno americano con distintos vencimientos, bonos emitidos por empresas americanas con distintos vencimientos también y con diferente calidad crediticia. Tienes fondos denominados en dólares que invierten en acciones americanas. Entonces ya te vas al riesgo de la renta variable, tienes el riesgo renta variable más el riesgo divisa. Y luego tienes fondos que te mezclan todos los activos, que tienes una parte de liquidez, otra parte de renta fija, otra parte de acciones, ¿vale? Y luego tienes fondos tipo retorno absoluto, que son los que os he contado en última instancia, que están denominados en dólares. O sea, tú aquí tienes que separar, ¿quiero la divisa y solo la divisa o quiero la divisa y algo más? Si quieres la divisa y solo la divisa, deberías coger o una cuenta corriente, un depósito o un fondo monetario, porque ahí dices, oye, me llevo la rentabilidad de lo que haga el dólar o lo que quiero es tener dólares. Si además quieres sacarle una rentabilidad adicional, aparte del riesgo divisa, metes el activo. ¿Que quieres mucha caña? Acciones. ¿Que quieres un poco menos caña? Bonos. ¿Que no quieres nada de caña? Pues el mercado monetario. Pero tienes, en formato fondos de inversión, tienes muchísimas cosas. Ya te digo, registradas en España, con liquidez diaria, con muy buenos gestores detrás, y tienes un catálogo amplísimo. Lo puedes consultar incluso en páginas web, en el periódico, etcétera, puedes mirar un montón de cosas que están denominadas en dólares. Respecto a los seguros de vida, en
En el seguro de vida tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una de ellas es una cosa que se llama el coste o la prima y otra cosa es si tiene detrás un componente de inversión o no, ¿vale? Entonces, hay seguros de vida que lo único que haces es pagar una prima que te garantiza que si te mueres en alguno de los supuestos, que es muerte natural, muerte por accidente de tráfico o muerte por no sé qué otro tipo de accidente hay, ¿no? Que multiplicas la prima por 1, por 2 o, bueno, por 1 es igual, por 2 o por 3, ¿vale? Entonces, en este caso tú lo que haces es decir, oye, ¿qué cantidad de dinero tengo que comprometer o bien al inicio o bien cada uno de los años para que si me ocurre esta eventualidad me paguen una suma X? Entonces, la compañía de seguros lo que te hace es decir, oye, ¿tú cuánto quieres que se quede a tus herederos o a la persona que tú designes si a ti te ocurre esto? Pues imagínate, 1 millón de euros. Bueno, pues para poderle dejar 1 millón de euros, yo te estudio a ti tu edad, la probabilidad de la ocurrencia, si es un seguro de muerte natural te miran la esperanza de vida y oye, pues tú todos los años me tienes que pagar lo que sea. Entonces, cuanta más prima quieras dejar, más te va a costar el seguro, ¿vale? Y luego, otra cosa importante es, oye, yo ya que estoy pagando un dinero, ¿le voy sacando algo de rentabilidad a esas primas que invierto? Entonces ahí vuelves a tener todo un catálogo tremendo de posibilidades. Tienes desde las opciones hiperconservadoras, que es por las que opta la mayoría de la gente, lo cual yo no lo puedo entender en un seguro de vida, ¿no? Ya que estás invirtiendo, pues por lo menos pide algo de rentabilidad, que son opciones más o menos garantizadas o que tienen en cuenta el interés técnico del dinero, pues que hoy en día es muy, muy, muy bajo. Y luego tienes modalidades tipo el Unit Link, ¿vale? Que lo que te permiten es tener por debajo una cartera de fondos de inversión. Que esto antes de que, por ejemplo, ahora en España tú te puedes traspasar de un fondo de inversión a otro sin tributar, pero esto no ha sido así toda la vida. Entonces, antes de que se aprobara el traspaso de fondos sin tributar, la opción que se vendía a muchos inversores era que se hicieran un Unit Link, que pagaran la prima mínima como seguro de vida, pero que luego tuvieran una cartera de inversión grande. Entonces, tú por debajo puedes tener una cartera de fondos de inversión con el nivel de riesgo que tú quieras. Puedes hacer una cartera 100% renta variable o puedes hacer una cartera que sea más conservadora, pero le estás sacando una rentabilidad al grueso de las primas que estás invirtiendo para ese seguro. Desde el punto de vista fiscal, a mí el seguro de vida no me parece lo más eficiente del mundo. Si lo que quieres es invertir, por ejemplo, en una cartera de fondos de inversión, te sale mucho más barato hacerte la cartera de fondos de inversión por separado, ¿vale? Y es más barato, fiscalmente es mejor. Ahora, si tú lo que dices es, imagínate que eres un futbolista o eres un cantante o tienes que asegurar algo, pues ahí tienes que irte obligatoriamente por el riesgo seguro. O lo que a ti te da un miedo horrible, tú tienes mucha capacidad de ahorro, pero lo que te da un miedo horrible es que tu dinero no se revalorice suficiente como para poder dejar ver bien a tu familia. Entonces, obligatoriamente te quieres hacer una prima muy, muy, muy fuerte, ¿vale? O muy alta. Entonces, vía seguro de vida, tú haces una apuesta contra la compañía de seguros, claro. O sea, la compañía de seguros cree que tú te vas a morir en X, pero imagínate que tú te mueres dentro de muy poco tiempo, ¿vale? Entonces, en ese caso pones muy pocas primas y a tus herederos les queda mucho dinero, ¿vale? Normalmente las compañías de seguros tienen unas cláusulas en las que te fríen, o sea, no puedes tener... O sea, no a todo el mundo le conceden la posibilidad de tener primas de seguro muy grandes pagos muy grandes con primas no tan grandes desde el principio. Entonces, yo creo que como producto de aseguramiento está bien, como producto de ahorro, yo creo que hay productos mejores, porque el seguro es caro, porque te encarece la prima, te encarece la gestión, te encarece el que tienes que ir dotando al seguro como sí mismo, pero en algunas circunstancias está bien, está bien. Marta, un usuario de YouTube nos pregunta que qué porcentaje de la renta o los ingresos mensuales sugieres que se dedique o se destine al ahorro. Entiendo que será una pregunta muy variada de cada persona, pero en los libros de finanzas personales siempre se parte del 10%, te dicen, como un mínimo, ¿no? A mí a veces se me antoja un poco pequeño, pero en tu opinión de experta. Pues cuanto más mejor. Yo os diría, pero también es verdad que hay que vivir. Entonces, hay que tener un equilibrio entre no vivir como un ermitaño y ser un poco sensato con el futuro, ¿no? Entonces, yo lo que le recomendaría al usuario de YouTube y a cualquiera es que nos hagamos un mini plan personal, una planificación financiera de, oye, ¿qué impacto tengo a futuro si ahorro 100 euros al mes? Si ahorro 1.000 euros al mes, o si ahorro
X euros al año. Entonces, ahí es donde vais a ver la potencia que tiene ahorrar, por poco que ahorremos. O sea, es mejor ahorrar 500 euros que no ahorrar nada, aunque nos parezca una birria ahorrar 500 euros muchas veces, porque tú miras 500 o 1.000 euros, o si alguno tenéis, si os pagan un bono una vez al mes, o sea, que no contáis con ese dinero como todos los meses, pero que de repente tenéis una retribución variable, pues me comprometo a invertir mi retribución variable o la mitad de mi retribución variable. Bueno, pues el impacto que tiene el ahorro periódico cuando estás invirtiendo a largo plazo y además le estamos sacando una rentabilidad razonable, no lo pongáis al 0%, por favor, ya que hacéis un plan de ahorro, sacarle una rentabilidad razonable, el impacto que tiene es brutal. Entonces, yo a ese usuario le diría, ahorra todo lo que puedas, nunca te vas a arrepentir de ahorrar. Eso es verdad, cuanto más mejor. Que eso sea compatible con vivir más o menos como uno quiere vivir, ¿vale? Pero fijaos el impacto de ahorrar 1.000 euros más, con un 1% más de rentabilidad. Y ahí nos vamos a dar cuenta de la potencia que tiene ese poquito más y el interés compuesto, que siempre decimos que fue una de las leyes de Einstein, ¿no? Que la potencia del interés compuesto, y a mí luego me dijeron que Einstein nunca ha dicho eso, pero bueno, da igual, el interés compuesto es una ley muy poderosa en el largo plazo. Entonces, yo invitaría a que cada uno se hiciera ese mini ejercicio. En nuestra página web tenéis una herramienta que se llama El Barco o una simulación, podéis meter una cantidad y como la web de Avante hay un montón de páginas web por ahí donde os podéis hacer una simulación de X euros al mes o al año con diferentes escenarios de rentabilidad. Y os animo a que lo hagáis porque muchos clientes dicen yo nunca voy a tener 1 millón de euros. Pues si empiezas a ahorrar pronto vas a tener 1 millón de euros. Madre mía, esto sí que son palabras de motivación. ¿Es ¿De verdad? verdad que se puede? ¿Sí? No, de verdad que sí, hazlo. O sea, un chico que acaba de licenciarse ahora, se ha sacado el grado... Ese tiene más probabilidad del 1 millón de euros que ¿Sí? yo. Bueno, pues chavales, chicos de 23 años, por favor, la primera nominita, el 10% o lo que podáis, empezad a ahorrar y el 1 millón de euros... Ahorrar e invertir, dentro de unos años nos que vemos. son dos cosas, bueno. ahorrar e invertir. Pero vamos, que es 1 millón es posible. Esto va a ser el día que si seguimos para adelante, que esperemos que sí muchos años, el que obtenga su primer 1 millón, que nos ponga un email y nos diga aquel día vi a Marta Campello y yo fui el del 1 millón. Los esperamos. Luego hay que comprometerse, no van a hacer el plan en ahorrar. ¿Quién tiene la siguiente pregunta? Adelante, aquí en el fondo de la sala. Sí. Hola, gracias por la exposición, que está muy bien y muy clara. Muchas gracias. He podido ver que en Avante, entre los productos que comercializáis, hacéis fondos que son fondos de fondos. Sí. O sea, que lo que tienen debajo, en su primera capa, no son acciones, sino otros fondos. Sí. Entonces, la pregunta en relación con esto es ¿qué ventajas o desventajas tienen estos productos? Que al final no dejan de ser algo diferente de lo que es un fondo de acciones, ¿no? Uh-huh. Esa en primer lugar. Y la segunda pregunta es, cuando tenéis que hacer la selección de fondos que hacéis en Avante, ¿qué tipo de criterios utilizáis? Porque aquí en Value School ya nos han explicado los gestores que han pasado por aquí sus estrategias de inversión para seleccionar acciones concretas, qué lógica sigue cada uno de ellos. En el caso de la selección de fondos, ¿hay algo asimilable? Me has hecho mi pregunta favorita, ¿eh? Tenéis el riesgo de que nos quedemos aquí toda la noche, pero... Es que tenemos seguidores muy informados, que vienen todas las semanas y aquí se aprende un montón. Bueno, empezando por la primera, que es la de los fondos de fondos. O sea, nosotros siempre hemos pensado que el mundo es muy grande, bueno, eso no lo hemos pensado, el mundo es muy grande, pero que ofrece muchísimas posibilidades de inversión y que el hecho de que vivamos en España no quiere decir que tengamos que ser inversores locales. O sea, no me tengo que quedar en la renta variable española o en los bonos españoles, sino que tengo que optar como inversor a cualquier buena oportunidad que haya en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, si tú quieres ser un inversor global y además quieres disparar a todo, o sea, a las acciones, a los bonos, a la liquidez, o tienes un equipo ingente y además lo tienes repartido por todo el mundo o es imposible. O sea, no alcanzarías jamás el grado de especialización y de conocimiento que te hiciera tomar decisiones bien informadas, ¿no? Entonces, pensamos que un punto de partida que es muy importante es nuestra capacidad de generar ideas de inversión, que es ver, oye, hay que invertir en renta variable de Estados Unidos o en Europa o en mercados emergentes, o hay que tener bonos o no, y qué tipo de bonos hay que tener, etcétera. Eso es parte de las decisiones que tomamos en el equipo. Y una vez que hemos decidido en qué hay que invertir, el siguiente paso es
quién es el mejor especialista del mundo para poner en marcha esta idea. Entonces, y el mejor especialista del mundo es un gestor o un equipo de un fondo de inversión, ¿vale? Entonces, sería una manera de tener una cartera global, diversificada, que el punto de poner en marcha la idea es vía un gestor de un fondo de inversión, ¿vale? Entonces, el fondo de fondos te permite tener una cartera diversificada de lo que tú quieras. Si eres un fondo 100% renta variable, pues tienes un puñado de gestores de renta variable por debajo. ¿Ahí qué haces? Pues eliminas una cosa que para nosotros es importante, que es el riesgo gestor. O sea, los gestores que seleccionamos son todos gestores buenísimos, pero no todos tienen todos los años de su vida buenos. O sea, pueden pinchar, les puede pasar algo, se pueden enfadar con el resto de sus socios, les pueden echar, se pueden aburrir, pueden invertir en un activo que deje de tener el favor del mercado. Hay un montón de eventualidades que le pueden ocurrir a un gestor o a un equipo. Entonces, ese riesgo nosotros también lo queremos diversificar. Entonces, ese riesgo lo diversificas no invirtiendo en un gestor, sino invirtiendo en unos cuantos. No puedes invertir en 20.000, porque entonces ya te da igual. O sea, ya llega un momento que la diversificación es absurda. Entonces, bueno, te obligas a, tengo una idea, pero la tengo que jugar a través de 3 o de 4, o de 15 si es un fondo de renta variable global, por ejemplo, o de 10, me da igual, ¿vale? Entonces, la ventaja que tiene el fondo de fondos fundamentalmente es esa, la diversificación del riesgo gestor. Luego, desde el punto de vista que muchas veces se les critica porque es una doble escala de comisiones, bueno, pues es cierto que es una doble escala de comisiones, pero no hace que sea un producto más caro que un fondo normal y corriente, ¿vale? ¿Por qué? Primero, porque tú tienes que poner como gestora una comisión de gestión razonable, y segundo, que tú te conviertes automáticamente en un inversor institucional. Quiere decir que nosotros como fondo de inversión tenemos acceso a las clases más baratas posibles, a las que un inversor particular no puede acceder, bien porque no están habilitadas o bien porque no tiene el importe mínimo de inversión para acceder a esa clase más barata. Con lo cual, si tienes en cuenta el coste total de un fondo de fondos, compara perfectamente con el coste de un producto que no sea un fondo de fondos, ¿vale? Si haces una comparación de gestión versus gestión, a veces es verdad que el fondo de fondos te sale un poco más caro. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes que darle a tu inversor, en este caso lo que hacemos en Avante, lo que tenemos que dar a nuestros clientes es valor añadido, además del fondo de inversión. Y ahí está la planificación financiera, el seguimiento, el acompañamiento, en contarles todo lo que pensamos, en que vean un servicio diferencial. Hablamos de un montón de cosas humanistas, hacemos un montón de charlas de filosofía, de historia, elevamos el conocimiento. O sea, tú tienes que percibir que te llevas mucho más por la comisión de gestión que la pura gestión del fondo de fondos, ¿vale? Que en sí mismo no es un producto muy caro, o sea, nuestro fondo más caro no llega al 2% de comisión teniendo en cuenta todo lo que hay por debajo, ¿vale? Y compara perfectamente con un fondo puro de renta variable que te puede cobrar un 1,5 o un 2%, incluso un 2,25, ¿vale? Entonces, esa pregunta número 1. Tú me dices, oye, yo como inversor, ¿puedo tener un fondo que no sea un fondo de fondos porque confío en 4 o 5 gestores? Perfectamente. Perfectamente, ¿vale? Pero tú tienes que saber, oye, en qué estoy invirtiendo, qué tipo de activo tengo por debajo, cuál es mi cartera más sensata, yo me lo hago a mí mismo o yo quiero que me aconsejen pero quiero poquitos fondos, etcétera, ¿vale? Pero eso es porque tengas un poco el mapa de por qué nosotros apostamos por el fondo de fondos, ¿vale? Especialmente cuando vas en carteras que no son puras de renta fija o de renta variable. Es más fácil combinar diferentes gestores porque en cada uno vas extrayendo el expertise que tienen. La pregunta de la selección de fondos, nosotros decimos que tiene una parte de ciencia y una parte de arte. Y la parte más importante es la parte de arte, porque la parte de ciencia, pues lo llamamos así por llamarlo de alguna manera. Entonces, yo te diría que la parte que tiene más que ver con la ciencia tiene que ver con todo lo que tiene, pues con todos los análisis cuantitativos que hacemos, ¿no? Tú te coges los 8.000 fondos de inversión que puedes comprar, los plantas en un picapuré, que lo que hace es que te devuelve una serie de datos estadísticos de los fondos y básicamente ahí descartas las castañas de las castañas. ¿Pero por qué? Porque tienes que partir por algún lado. Y yo una cosa que os digo es, y tendemos a hacerlo mucho los inversores, que invertimos con el expansión el fin de semana. Abrimos el expansión, uy, qué bien va, que va más 20, voy a comprar. Que no.
que ya, o sea, que a lo mejor no es el momento en el que lo tienes que comprar. Entonces, el análisis cuantitativo te da mucha información engañosa, porque un fondo que lo ha hecho mal no quiere decir que lo vaya a seguir haciendo mal. Y un fondo que lo ha hecho bien no quiere decir que lo vaya a seguir haciendo bien. Y tendemos precisamente a invertir en fondos que lo están haciendo muy bien y a lo mejor la mejor decisión sería invertir en fondos que lo están haciendo muy mal porque lo estamos comprando muy barato y porque como idea de inversión es mucho mejor, ¿vale? Pero más allá que la rentabilidad, miramos cosas como cuál ha sido la caída máxima que ha tenido el fondo, que lo comparas un poco con la caída máxima del mercado, cuánto tiempo tarda en recuperar, cuánto se desvía o no de su índice de referencia, si cuando cae, cae como una piedra, si cuando recupera menos de lo que suele caer. O sea, nos gustan fondos que tengan un perfil asimétrico, o sea, que cuando suban con cierta fuerza, pero que cuando caen no colapsen tampoco, o que no colapsen continuamente. Entonces, miramos rentabilidad ajustada por riesgo, rolling de rentabilidad, o sea, en cuántos periodos de 12 meses, 3 años, 5 años el fondo ofrece rentabilidades positivas. Hacemos rollings de volatilidad para ver el fondo. Entonces, intentas extraer un poco más de muestreo de un dato matemático puro que puede llegar a ser engañoso por las cosas que os digo, ¿vale? Y luego la parte de arte, que llamamos nosotros, pues tiene que ver mucho con el conocimiento del gestor. O sea, yo no invertiría en nada si no conociera personalmente al gestor. Y eso es algo que lo llevamos clavado a fuego. Entonces, tenemos unas 400 reuniones al año, más o menos. Tenemos el equipo dividido en 3 patas, una pata que cubre renta fija, otra parte que cubre renta variable y otra pata que cubrimos alternativos y flexibles. Y lo que tenemos es que mirar de ese screening, conocer a todos los gestores, reunirnos con ellos o tener un conference call. Y si alguno de ellos no viene por España y tal, le llamamos, oye, he visto este fondo que me sale muy bien en tal, me gustaría tener una call contigo, te quiero conocer. Y entonces, fruto de esa relación más personal, pues te vas haciendo tu mapa de, oye, ¿quién es el gestor? ¿Cómo gestiona? ¿Cómo toma las decisiones? ¿Tiene un equipo detrás o no? ¿Cómo le remuneran? ¿Está alineado con el proyecto o no? ¿Invierte su propio dinero o no lo invierte? ¿Cuántos productos gestiona a la vez? ¿Se ha ido de más sitios o está aquí toda la vida? Cuando se equivoca con una idea, ¿es un cabezón o rectifica y no se enajena con una cosa que al final le va a acabar costando muchísimo dinero? ¿Qué tamaño tiene el fondo? Que es importantísimo. O sea, fondos muy grandes tienden a generar menos valor añadido que fondos que son más pequeños. Ahora, fondos que son más pequeños, tienes el riesgo de que tus compañeros de viaje pues pueden influir mucho en el patrimonio de ese fondo. ¿Cómo está creciendo el patrimonio del fondo? Si los gestores están lanzando más productos o no. Entonces, ver qué grado de transparencia tienen en la información para nosotros es vital. O sea, tú al final date cuenta que yo tengo una cartera de fondos, que nuestros clientes invierten su dinero en ese fondo de fondos y que yo además soy independiente, con lo cual yo no tengo que tener A, B, C o D. Puedo tenerlos a todos o a ninguno de esos y tener a X, ¿no? Pero si tengo a X, tengo que estar muy convencida de que tengo a X. Entonces, oye, que he visto que tu valor liquidativo está cayendo un 0,5 y el mercado ha subido. ¿Qué estás haciendo? No, pues mira, es que he comprado tal acción, me ha ido mal, porque no sé qué, por no sé cuánto, pero me he hecho la tal, estoy convencido. Vale, perfecto, muy bien, estoy tranquila. ¿Cuándo no estoy nada tranquila? Cuando un gestor hace cosas que no son las que te ha dicho que va a hacer, cuando ves que se empecina con una idea y que ya ves un cierto enrocamiento, cuando el proyecto empieza a ser poco viable o el patrimonio del fondo está cayendo muchísimo, por ejemplo, o cuando tú haces una llamada o escribes un email y no obtienes respuesta por el otro lado. Bueno, pues entendemos que esas son cosas que como inversor no te dejan muy tranquilo. Entonces, le dedicamos muchísimo tiempo, muchísimos recursos. O sea, somos muchos en el equipo haciendo la labor de selección de fondos. Y es un poco lo que os decía antes. O sea, no quiero una colección de cromos, quiero una selección de fondos que funcionen bien, con los que estemos tranquilos. Y asumo que siempre va a haber uno o dos que en un año en concreto me pinchen. Porque esto es así. Pero a lo mejor el que te pincha un año, si estás en contacto con él, te da toda la información posible, sabes que está invirtiendo en un tipo de empresas que están cayendo mucho en bolsa o se está anticipando mucho a una idea, probablemente tenga el premio al año siguiente. Y os podría contar 20.000 ejemplos de fondos que han tenido un año malísimo y al año siguiente han sido los mejores de la industria. Entonces, esa parte de arte solo la puedes hacer dedicándole muchas horas de trabajo, llevándote muy bien con los gestores o con los equipos de ventas de las diferentes gestoras, estando muy encima, leyendo de toda la información que haya de ese fondo y al final estando cómodo. O sea, nunca vas a tener a todos los mejores de la clase al mismo tiempo, pero lo importante es que lo que tengas esté en primer cuartil, que yo creo que es lo importante. O sea,
conviviendo con que haya momentos en los que alguno, pues oye, puede tener el peor año de su vida. Pues ¿qué le vamos a hacer si es que a todos los buenos les ha pasado? La verdad es que es un lujo tener a invitados que de cada pregunta hacen una pequeña conferencia. Es decir, que... Bueno, los que queráis ver el Madrid os estoy chafando. Esto es, como se ve, es gente apasionada a la que le ilusiona los asuntos que tratan y que además tiene una voluntad pedagógica evidente, que quieren dar conocimiento, enseñar a sus clientes o a sus nuevos amigos, como todos ustedes, y eso es un placer y ven con qué mimo escogemos a nuestros invitados. Marta, no para que se vayan a ver el fútbol, sino para darte un descanso a ti, creo que vamos a poner fin ya a esta velada y me gustaría regalarte un libro, porque te he enseñado la biblioteca de Value School, nuestros seguidores conocen nuestra labor editorial, ya llevamos, bueno, hoy acabamos de hablar del nuevo título Contra la democracia de Jason Brennan, que lo enseñé al principio de la conferencia, ahí lo tiene Marta, pero mencionaste el libro de Peter Lynch, Batiendo a Wall Street, y queremos obsequiártelo. Bueno, no podemos pagar, gracias. de Encima verdad, me llevo un regalo, no me la lo puedo sabiduría y creer. el conocimiento que has compartido con todos, pero tómalo, acéptalo como un obsequio por Muchas aceptar la gracias. invitación. Me hace mucha ilusión que sea el primer libro además que tradujeron en esta casa. Sí, Así sí. que, bueno, se tiene el componente emocional. Esperemos que lo disfrutes. Y nos Gracias. gustaría que nos recomendases un libro, porque te enseñaba la biblioteca y me decías, eso lo he leído, me ha gustado, te referías al de Ray Dalio. Pero coméntanos otro, porque de ese ya hablamos en alguna ocasión. ¿Algún libro reciente que hayas leído que dirías, miren, si tienen tiempo se lo recomiendo? Pues mira, es muy interesante que habla precisamente de Behavioral Finance, que es del último premio Nobel de Richard Thaler, que se llama Misbehaving. En español creo que se llama algo así como algo de la psicología económica. Me vais a perdonar porque el título que se me ha quedado es el de Misbehaving. Es súper interesante. Están documentados parte de sus experimentos que hizo precisamente para sacar estos temas de teorías económicas. Además es un libro que es súper divertido a la hora de leer. Y luego, como yo creo que también hay que leer de todo, si os interesa la historia, os divierten la historia contada de manera amena, os recomendaría 2 libros más. Uno es el de Sapiens, que me da mucha rabia recomendar un bestseller porque parece que pero bueno, a veces son bestseller por algo, claro. Hace un repaso de la historia de la humanidad que está contado además súper ameno y además te hace reflexionar por el camino de Yuval Harari. Y luego recomendaría un libro de Stefan Zweig, que además se ha puesto, han hecho una película de él recientemente que se llama Momentos estelares de la humanidad. Entonces coge 14 episodios históricos. Pues tenéis la Marsellesa, la batalla de Waterloo, el descubrimiento del Polo Sur, el primer cable que unió los 2 continentes, la historia de Cicerón, la caída de Babilonia. Pero son momentos históricos súper bonitos, pero que además están contados como si estuvieras leyendo una novela. O sea, que os recomendaría eso. Doy fe de que son magníficas recomendaciones. Yo el libro de Stefan Zweig lo leí este verano y ya tardé en leerlo. Tenía que haberlo leído mucho antes porque me hubiera gustado releerlo. Es de esos libros, además está en acantilado, una traducción magnífica. Sí. Creo que fue Joan Foncuberta, creo. Bueno, es una traducción magnífica y se lo recomiendo sin lugar a dudas, como ha hecho Marta. Marta, yo me quedaría muchísimo tiempo, pero bueno, en algún momento tenemos que cortar. Muchísimas gracias por tu participación. Un verdadero placer, de verdad. Y a todos ustedes, gracias. gracias por venir una semana más a Value School, esta su casa. Y la semana que viene hay muchos festivos en Madrid. Después del puente y todo eso, empezamos el calendario de actos del mes de mayo. Y vamos a empezar con una charla que nos va a enseñar a cómo ahorrar. No voy a decir a fin de mes, al principio del mes. Antes de empezar a gastar, a apartar lo que vamos a ahorrar. Hasta entonces, feliz semana. Gracias.